estamos viendo Romanos. Vimos, ¿cierto? Ya una introducción general, que esa nos va a servir como base a lo que vamos a estar viendo. Y vamos a continuar viendo la sección, subdividiéndola de la siguiente manera. Los primeros 7 versículos del capítulo 1, vamos a tener el saludo personal de Pablo. Luego en los versículos del 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y en los versículos 14 al 17 tenemos 3 cosas características de Pablo o que caracterizaron a Pablo. Los saludos personales dice el verso 1 en primer lugar: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el verso 1. Y esta palabra, hermano, que dice acá cuando habla llamado a ser, esa palabra hacer, no aparece en los manuscritos originales, hacer, ¿ya? Sino que debiera leerse de la siguiente forma: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así debería leerse esto. Y este nombre de Pablo, proveniente del latín, Paulus, significa pequeño. Ese es el significado del nombre de Pablo en el original. En los Hechos 13, verso 9, también vemos que lo mencionan como Saulo, Saulo de Tarso, que son los dos nombres con los que es conocido, Pablo y Saulo, ¿ya? Y este hombre Pablo, hermano, después se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola, o sea, como un esclavo del Señor. Y esta palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo, doulos. O sea que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Ahora, él era un apóstol, ¿cierto? Como lo leímos recién, llamado a ser apóstol o llamado un apóstol. Pero en primer lugar, él se identifica como un esclavo del Señor, como alguien obligado a servir. Así se identifica Pablo, como un servidor, como un siervo, como un esclavo. Y usted sabe que los esclavos no tienen derecho, ¿cierto? No tienen derecho alguno. Entonces se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir, en este caso, al Señor Jesús. Y es importante observar esto, hermano. Es importante que sepamos que Pablo tomó este lugar voluntariamente. Jesús no lo llamó a ser un esclavo, ¿cierto? Lo llamó a ser un siervo, en este caso, como lo menciona, era ser un apóstol. Pero él tomó la decisión de ser un esclavo. Él tomó esa decisión. El Señor Jesús tuvo esta actitud hacia Jerusalén cuando le habla en el Mateo, capítulo 23, verso 37, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisisteis? ¿Qué pasó? Ellos no quisieron. El Señor estaba dispuesto, pero ellos no quisieron aceptar ese llamado. Y en otra ocasión, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 5 de San Juan, verso 40, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Eso es un llamado, ¿cierto? En este caso le está hablando a su pueblo escogido, a Israel. Una vez que se extiende el evangelio y la salvación no es solamente para Israel, es para todos, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta de que estos versículos también cobran vida ahí, porque nadie en el mundo quiere venir a Cristo, nadie quiere tener vida en Cristo, sino que es Él el que llama. Es Él el que te atrae, a Él, es Él el que te da vida. Entonces es fantástico, hermano, que nosotros tengamos ese privilegio de ser hijos de Dios y asimismo convertirnos en esclavos del Señor Jesús. Pero esto debemos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque Él no nos va a obligar. Recuerden que Él no obliga a nadie, Él nos llama, ¿cierto?, al servicio. Pero el ser esclavo ya es otra cosa. Y el ser esclavo significa negarse a uno mismo. Como lo mencionábamos, los esclavos no tenían derecho alguno. Por eso que se habla de esclavo de Jesucristo. O sea, yo muero para mí, como dijo Pablo, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí.
Esa es la idea acá, hermano, pero es una esclavitud voluntaria, ¿ya? ¿Entiende eso? Jesús no lo está obligando a ser un esclavo, eso lo tomo yo, ¿cierto? Como agradecimiento por el llamado que Él me ha hecho, porque de todo el mundo, hermano, Él me llamó a mí, te llamo a ti, a todos los que estamos en este lugar, y eso es un privilegio. Recordemos lo que le dijo Pablo, lo que le dijo a Pablo el Señor Jesús camino a Damasco cuando el Señor lo detuvo. Primero Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdan? Cuando iba a matar cristianos, camino a Damasco. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fue en ese momento que Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero Pablo le hizo una segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo. No se quedó solamente en preguntar, ¿quién eres? Yo soy el Jesús al que persigue. Ah, tú eres el Jesús. No, sino que hubo una transformación inmediata de parte de Pablo. Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento fue cuando él se hizo el esclavo de Jesucristo. Y estuvo, cierto, para el servicio de él. En Hechos 9:4-6 habla de esto. Entonces, volviendo al primer versículo de la carta, hermano, del apóstol Pablo a los romanos, vemos que él no solamente fue un esclavo o un siervo de Jesús, sino que también se identificó como su apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿cierto? Y eso fue por la voluntad del Señor Jesús. Nos da a conocer que el Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol. Y él fue llamado para desempeñar este oficio, hermano. Que en ese tiempo era, cuando recién partió la iglesia, algo increíble, ¿cierto? Un privilegio que el Señor Jesús te llamara, y era un requisito también, haber visto a Cristo. Hoy día hay apóstoles que no sé quién los nombró apóstoles, hay profetas que no sé quién los nombra profetas, se nombran entre ellos ahí, los apóstoles, para tener un grado cierto de jerarquía en la iglesia. Ah, tú eres pastor solamente, yo soy apóstol. Es una locura, hermano, la soberbia del ser humano, el ego, el hermano Filito testifica. Entonces, él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesucristo le dijo que sería su testigo. Es como cuando habla de ser mártir, ¿cierto? O testigo en este caso, la palabra testigo es la palabra mártir. O sea, si nosotros somos testigos de Jesucristo, vamos a morir por Él. Vamos a morir por el Señor si somos testigos de Él. Entonces este hombre primero se identificó a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo. Entonces fue llamado a ser un apóstol. Y este es el único tipo de persona, hermano, que Dios puede usar como su siervo. La persona que Él haya llamado o que Él haya escogido. Aquí no es que yo quiero ser, o aunque está bien, cierto, el querer ser algo en la iglesia, pero el llamado lo hace Dios. Y el que Dios llama, Él lo capacita. ¿Recuerdan que lo vimos? Al que Él llama, Él capacita, y al que Él capacita, Él usa después. Entonces Él usa a estas personas que Él haya llamado o escogido. Y Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él lo dice con exclamación, o sea, está gritando. Ay de mí, dice, si no anunciar el Evangelio. En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar con el profeta Jeremías, quien fue llamado en su niñez. Fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decirle a los falsos profetas, mandados, ¿cierto? Mandado por Dios, según Jeremías, en capítulo 23, verso 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eran estos falsos profetas que solamente profetizaban prosperidad, solamente profetizaban bien. Y al rey le gustaba eso, ¿cierto? Le gustaba que los profetas le hablaran bien, porque va a venir prosperidad, que todo está bien, que no nos falta nada, que vamos por buen camino. Pero nos faltaba, ¿cierto? El profeta piedra en el zapato que andaba ahí, no, viene juicio, vienen
viene en juicio en contra de la tierra de Israel porque han profanado el templo del Señor. Y eso a ellos no les gustaba, hermano. Por eso él capacitaba a estos hombres, en este caso a Jeremías, lo capacitó para eso, para que él llevara la profecía del Señor, la palabra de Dios. Entonces, así como este hombre fue llamado en la niñez, asimismo el apóstol Pablo fue llamado por Dios para ser su apóstol, para ser su voz, su profeta acá en la tierra. Entonces Pablo dijo ser un apóstol, hermano. Dijo ser un apóstol y eso significa alguien que ha sido enviado. Y el Señor lo dijo, ningún enviado es más que el que lo envía, ¿cierto? Ningún enviado es mayor que el que lo envía. En este caso, ¿cierto? El Señor Jesús, quien había llamado al apóstol Pablo. Él era el mayor, ¿cierto? Y Pablo no era mayor, obviamente, por lo que lo era Jesús. Y la palabra acá se refiere a alguien elegido por el Señor, por el mismo Cristo, para anunciar el Evangelio. Ese es el enviado, hermano, a predicar. Nada más que eso. Los demás son añadiduras. Y este hombre o este apóstol también tenía que haber sido testigo de Cristo. Perdón, hermano. Tendría que haber sido testigo de Cristo, o sea, haberlo visto. Haber visto al Señor Jesús en persona. Por eso digo que los apóstoles de hoy en día no deberían ser llamados apóstoles porque no han visto al Señor Jesús. No lo vieron. No lo vieron ascender a los cielos como lo vieron sus apóstoles. Tenía que haber sido entonces testigo del Cristo resucitado. Y Pablo le vio y nos dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así se trataba, él se fija como un abortivo. De los últimos, pero no importa, decía Pablo, ahí se me apareció a mí. Por eso él hizo esta pregunta retórica en Corintios, 1 Corintios 9:1. Dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto al Jesús Señor nuestro? La respuesta obvia es sí, ¿cierto? Porque es retórica la pregunta que está haciendo él. Pero había otra marca, que era un distintivo de un apóstol en aquel entonces, y esa marca era que un apóstol tenía que tener lo que podía llamar dones de siervo y también dar señales. Pablo dijo que podía hablar en otras lenguas, ¿recuerdan? Él dijo que podía hablar en lenguas. Y una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 22, dijo que el hablar en lengua era una señal especial para los incrédulos. Por lo tanto, en la iglesia no se necesita hablar en lengua, sino que se necesita palabra de profecía, que es la escritura. Entonces era señal para los incrédulos. Entonces este don, hermano, por lo menos en parte consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma. A los que no conocían el griego o el latino o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. ¿Recuerdan cuando descendió el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés? Decía que muchos hablaban en lenguas y algunos hablaban en lenguas que no se conocían. Pero ¿cuál era la idea? Porque era una ciudad cosmopolita y había muchas personas de muchos idiomas, entonces descendió el Espíritu Santo y, por ejemplo, habían griegos, no sé, algún canadiense, un inglés, no sé de qué época, y Dios les dio el don a cada uno de los que estaban ahí para que profetizaran, para que hablaran en el idioma de cada una de las personas que habían ahí. A eso se refiere cuando se repartieron lenguas y hablaban lenguas. ¿Ya? No es que todos hablaban que lenguas que ni siquiera ellos conocen muchas veces, sino que habla de idiomas. Y Pablo dominaba muy bien esto. Otro don que Pablo tenía era, se señalaba, que lo señalaba como apóstol, era la de sanidad. Tenía el don de sanidad. Pedro también tenía este don. Y tanto Pedro como Pablo tenían también el don de levantar a los muertos. Esos dones eran increíbles, solamente de ese tiempo, hermano, de esa época. No quiere decir que hoy en día Dios no pueda usar a alguien para hacer milagros, ¿ya? O para resucitar a alguna persona entre los muertos. Eso es soberano de Dios, hermano. Nosotros jamás debemos poner en duda
de que Dios puede sanar a una persona, jamás. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero bajo su soberanía. ¿Ya? Eso lo puede hacer el Señor en este tiempo. Hay unas doctrinas que hablan del cesacionismo, que hablan, ¿cierto?, que los dones han cesado, y hay otra parte que dice que los dones no han cesado, que todavía están los dones de sanidad, el don de lengua y todo eso. Pero ese es otro punto. Entonces, Pablo, esclavo en el servicio de Jesucristo, fue llamado un apóstol, y ahora tenemos que, en la tercera cosa que dice en cuanto a él, en el capítulo 1, verso 1, que hemos leído, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Me seca mucho la garganta. Apartado para el Evangelio de Dios. Él había sido apartado o separado para algo. No dice que él estaba separado de algo, sino apartado para el Evangelio de Dios. O sea, Dios lo tomó y lo apartó. ¿Ya? Porque separar es tomar solamente y hacerlo a un lado. Él no, él lo tomó y lo separó para el Evangelio del Señor. Al igual que a nosotros, ¿cierto? Él nos tomó, nos limpió y nos separó del mundo. No hay un significado negativo en esta expresión. Es una separación totalmente positiva para el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto tuvo su origen obviamente en el corazón de Dios. Ahí tiene su origen todo esto, lo que es el Evangelio, la salvación, la redención, la venida de Cristo, su muerte expiatoria. Todo estaba en el plan de Dios, de la mente de Dios. Entonces, volviendo a esta frase, apartado para el Evangelio, Pablo no indicó que había sido separado. Y separar significa establecer distancia. Eso significa separar de alguna cosa, sino que dice apartado. Y esta palabra apartado significa separado, desunido, dividido. Eso significa. O sea, algo que ya no está unido a. En este caso, él lo tomó del mundo y lo apartó para su evangelio. Estamos desunidos del mundo. No estamos separados, desunidos. No tenemos nada que ver. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado relevante que lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión y en su forma más íntima, ¿cierto? El matrimonio es una unión. En el capítulo 2 del libro de Génesis, verso 24, dice que el matrimonio significa unión, pero al mismo tiempo significa separación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el hombre dejará, ¿a quién? Su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se fijan? Matrimonio significa unión, pero a la vez significa separación. Porque el hombre en este caso se unirá a su mujer, y la unión será tan perfecta que la describe así, ¿cierto? Que serán una sola carne. Y vemos la perfección del matrimonio. Entonces esta palabra puede significar unión y a la vez desunión. Pero es todo en un ámbito positivo, no en negativo. Y la palabra aquí utilizada por Pablo es la palabra apartado. En el caso del apóstol Pablo no hay duda alguna de que él era cristiano apartado. ¿Por qué? Porque se notaba en sus hechos, en cómo él predicaba, en la capacidad que tenía de la parte, que era un hombre muy preparado, hermano, preparadísimo, como lo vimos en el estudio pasado. No es que Dios lo haya elegido porque él estaba preparado, pero sí, yo creo que él lo preparó antes de para ser usado. Entonces no hay duda que el apóstol Pablo fue un cristiano apartado para el servicio del Señor. Y algunos cristianos hacen hoy énfasis en estar separados o apartados de algo, lo cual tiene una connotación negativa. Muchos cristianos, cierto, que dicen, no, yo estoy apartado de tal cosa, pero con una connotación negativa y muchas veces de orgullo espiritual. Un cristiano que está apartado o separado de algo y no apartado para Cristo tendrá una vida espiritualmente árida. ¿Por qué? Porque puede decir, no, yo estoy apartado del mundo, yo ya no hago esto. Pero ¿estás unido con Cristo o estás solamente separado del mundo? Son dos cosas distintas, ¿cierto? Una cosa es que yo me aparte del mundo y otra cosa es que yo tenga una relación con el Señor.
que tenga una vida espiritualmente rica al lado del Señor. Entonces, si usted es una persona que tiene esa vida espiritual así, hermano, como que separada del mundo en lo negativo, no disfrutará de la alegría de la salvación y se convertirá en una persona crítica de los demás, o sea, un religioso. En eso nos convertiremos si decimos, no, yo estoy apartado del mundo, yo no tengo nada que ver con el mundo, pero no hay una relación con Cristo. Nos vamos a convertir en personas solamente religiosas, lo que no era Pablo. Entonces son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana como si consistiera de solamente despojarse de esto o de aquello. La gente muchas veces no llega al evangelio porque dice, no, es que ya no voy a poder hacer esto, es que ya no voy a poder hacer todo otro, es que prohíben muchas cosas, es que prohíben esto, prohíben lo otro, y la gente no se acerca al evangelio. No es cierto, bueno, son excusas, nada más que excusas. Entonces hablan de esto, de la vida cristiana como si consistiera solamente en despojarse de esto o de aquello, y solo pueden recitar una larga lista de cosas que no hacen. Entonces tenemos que tales personas han perdido su perspectiva espiritual, pues la mayor de la importancia es ser apartado para algo. Se pierde la perspectiva espiritual cuando le damos mucho énfasis, ¿cierto?, a lo que no estamos haciendo, a lo que hemos dejado de hacer. Pero si no tenemos una relación con Cristo, no hay una relación con el Señor, que es lo importante. Para ilustrarlo, en el capítulo 1, verso 9 de Tesalonicense, primera Tesalonicense, hablándole, Pablo indicó que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron. Y dice acá, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se apartaron de los ídolos, de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál es el secreto acá, hermano? Lo necesario es apartarse para Cristo. Porque si usted se aparta para Cristo, automáticamente ocurre que usted se aparta de lo demás. Esa es la cosa. Lo primero es apartarse para Cristo y después viene la separación de lo demás. Entonces lo importante es apartarse para algo y no de algo. Si usted se ha apartado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de las cosas del mundo o de algo. Porque va a estar seguro, ¿cierto? Va a estar seguro, yo me separé para Cristo, ahora viene que yo me empiezo a separar de las cosas del mundo. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es Cristo, ¿ya? No es el motivo de la religión, no es el motivo que yo decidí hacerlo, sino que es Cristo. Él es el que nos ayuda a separarnos del mundo. Entonces usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía y no una vida que decepciona. Cierta persona dijo por ahí, los cristianos son como la sal. La sal produce sed en uno. Y somos así nosotros, hermanos, con la gente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para provocar en otras personas esa sed por Jesús? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos creando una sed por esa agua que es Cristo? ¿Somos sal de la tierra? Entonces, hermanos, sin lugar a dudas, es un privilegio ser apartado para el Señor, ¿cierto? De eso no hay duda. Aunque nos critiquen, aunque nos digan locos, aunque nos digan canuto, no importa. No importa. Es un privilegio que el Señor nos haya llamado y estar en este lugar el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él trae de nuevos horizontes a nuestra vida, hermano. Horizontes amplios, extensos, y uno recibe una nueva vida en Cristo. Y es lo que Pablo nos enseña, ¿cierto?
a lo largo también de esta carta. También le trae a uno una nueva apariencia de la vida. Y lo que queremos decir con esto es que el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 11, que cuando él era un niño, él hablaba como niño, se comportaba y razonaba como niño, pero que cuando llegó a ser hombre dejó a un lado lo que era propio de la infancia. Eso lo dice Pablo, ¿cierto? Yo era como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero una vez que fui adulto ya las cosas cambian. Ahora, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted se aparta por completo para Él. Y apartarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido, ni que sea una persona de criterio estrecho y cerrado, que muchos evangélicos cristianos son así. Apartarse para Cristo quiere decir que su vida se ampliará, se amplía nuestra vida, y que usted podrá disfrutar de las emocionantes experiencias cristianas. Cuando mi madre siempre nos invitaba a la iglesia, decía, hijo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, mamita, todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo veía el cristianismo que era muy aburrido, hermano. Muy aburrido, fome, que no puede hacer nada, que te prohíben esto, que te prohíben lo otro, que hay que ir de corbata, que hay que ir aquí, allá. Estábamos recibiendo un evangelio que no era el evangelio real. Ese era el problema. Entonces, en este versículo 1 de la carta a los romanos dice que Pablo estaba apartado para el evangelio de Dios. Ningún ser humano inventó el evangelio, ¿cierto? Eso nació en el corazón de Dios. Cuando nosotros llegamos al evangelio ya había estado en existencia por más de 2000 años. Él nos resucitó por medio de su espíritu para que anduviéramos en vida nueva por medio de su promesa. Eso es lo que hizo Él, apartado para el evangelio de Dios. Eso hizo Él con nosotros, lo mismo, hermano. Nada más que Pablo, ¿cierto? Fue un grande. No llegamos ni siquiera a la uña del dedo chico del pie, le llegamos nosotros al apóstol Pablo. Pero sí lo que tenemos, ¿cierto? Es esa salvación maravillosa que Él nos ha entregado. Apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Él había prometido este Evangelio. Él lo había prometido en el Antiguo Testamento, por los profetas. Esto quiere decir, hermano, si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Recuerden que si usted saca a Cristo de toda la escritura no sirve de nada. La escritura se va por completo, no tiene ningún sentido, porque Cristo es el centro de toda la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería a una relación de amor. Antiguos pactos, recuerden que era un pacto condicional. Tú te portas bien, recompensa. Tú te portas mal, pam, pam. Ese era el pacto. Ahora, ¿cierto? Tenemos un pacto de amor. Y es un pacto incondicional, hermano. No hay condiciones acá. Él nos amó y se entregó por nosotros. Según dijo el apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿cierto? Ahí está la base, hermano. Ahí está la base cuando yo le digo que Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos tomó del barro, del fango, nos levantó, nos limpió y nos hizo sus hijos, porque Él nos amó primero. Y en base a ese amor que Él nos dio, ¿qué hacemos ahora nosotros? Le amamos, ¿cierto? Y en ese amor queremos hacer sacrificio, queremos sacrificarnos por Él y en ese amor nos volvemos sus esclavos. Vuelvo a repetir, esclavo significa que yo no tengo derecho a nada. El Señor me dice, haz esto, usted lo hace. Usted no reclama, usted no rezonga. Así como le reclamaba, le rezongaba a los papás, no. Aquí le dice upa y usted chalupa. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo que en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, hablando de Jesús, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Increíble, ¿cierto? Eso lo dijo Pablo, el cual me amó. Yo iba camino a Damasco, iba a matar cristianos,
con todo, en el nombre de Dios, y Él me tomó, me tumbó del caballo, me dejó ciego y me llamó. Y después, ¿cierto? Después dice, se entregó a sí mismo por mí. Por cada uno de nosotros, hermano, se entregó nuestro Señor. En los versículos 2 al 6 forman un paréntesis que presenta la definición del Evangelio, que en primer lugar es todo lo referente a Jesucristo. Y la primera parte del verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Ese es el Evangelio, acerca de su Hijo. Y esta palabra acerca, que dice acá, acerca de su Hijo, nuestro Señor, es la palabra griega peri. Peri. Y esa palabra se usa como prefijo en palabras tales como periscopio, perímetro y otras. Y esto significa algo que cerca o que rodea, anda alrededor, acerca de su Hijo Jesucristo, el Evangelio, que rodea a su Hijo Jesús. Cristo es el pilar fundamental, hermano, del Evangelio, fundamental. Por eso si usted lo saca, vuelvo a decir, de la ecuación no sirve. No hay Evangelio, no hay nada. Este Evangelio entonces es totalmente acerca de Jesucristo, es acerca de lo que Él ha hecho en su obra. Que vino al mundo, ¿cierto? Predicó el Evangelio, anduvo, hizo señales, prodigios, milagros. La gente lo quería, lo seguía, pero porque les daba de comer, ¿ya? Eran interesados. Mostró su amor, mostró su bondad, su misericordia, mostró el camino al cielo, habló más del infierno que del cielo para que la gente se arrepintiera, ¿ya? Lo recibieron con gloria antes de su muerte. Hosana, el que viene en el nombre del Señor, con gran gloria, con gran esplendor, fue recibido cuando entró en Jerusalén y a los 7 días ya le estaban crucificando. Pasaron 7 días y ya lo tenían colgado en una cruz, hermano. Y eso muestra, ¿cierto?, la humanidad del ser humano, cómo es el ser humano. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesús es algo tremendo, hermano, tremendo. Algo que nadie jamás en la vida podrá repetir. Nadie. Aparte que Él resucitó de entre los muertos. Entonces aquí tenemos su título. Él es el Hijo de Dios. El Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es su nombre. Maravilloso. Y hoy en día estamos viviendo y oyendo mucho acerca de lo que necesitamos. O sea, que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Pero Jesús no tenía ninguna religión, ¿cierto? No había ninguna religión en Él. Él no necesitaba ninguna. Pues Él era Dios. Y Él era y es el Evangelio. Él no podía adorar a nadie más. Entonces era imposible que Él buscara una religión. Y hoy en día la gente habla de eso, habla de la religión, 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 religión. Y sabemos lo que significa la palabra religión, ¿cierto? Que es religar. O sea, es el esfuerzo del hombre, del ser humano, por acercarse a Dios. Esas son las religiones. Yo me doy de latigazo, yo me voy de rodilla a la compañía, yo pago manda, yo me esfuerzo, yo me sacrifico. Eso es religión. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero caerle bien a Dios. Yo quiero pelarme las rodillas por el Señor. Y eso no significa nada, hermano. Nada. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él te llamó y te salvó, ya no hay más sacrificio, dice la Escritura. No hay más sacrificio. Ahora lo que queda, ¿cierto?, es perseverar. Y un verdadero cristiano persevera. No queda a mitad de camino y después se desvía y se pierde. A lo mejor va a mitad de camino, se desvía un poco, pero después vuelve al camino. Pero no es el patrón tampoco, ¿ya? No es que usted se salga y después, si usted salga, no. No. El que persevera, el que sigue adelante, a pesar de la adversidad. El gran ejemplo de Pablo, ¿cierto? Pablo a los primeros 39 azotes que le dieron, porque eran 40 menos uno, ¿recuerdan? Él hubiera dicho, no, esto no es para mí. Vamos a estar yo, Pablo, Saulo de Tarso, aguantando latigazos por el Evangelio, ¿no? Y ahí vemos un hombre increíble, hermano, increíble. Pablo era un hombre increíble. Y estos son hombres que nos dan el ejemplo en cómo nosotros podríamos llegar a ser, que podríamos llegar a ser como él.
pero algo nos falta, ¿cierto? Entonces, Él es Jesús a quien nosotros debemos adorar. Alguien podría decir, pero Él oró. En la Escritura muestra que Él oraba, ¿cierto? Es verdad que lo hizo, pero lo hizo para ayudarnos. Cuando Él asumió la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel. Eso hizo Dios, hermano. Dios se humilló y bajó a nuestro nivel. Yo siempre les digo, cualquiera podría decir, sí, pero es que Él era y es Dios, y en la cruz del Calvario no tuvo que haber sufrido nada, sí, Él era Dios, tenía el completo control sobre su cuerpo y podía decir, no, no, no me va a doler, o no hay dolor. Pero la Biblia nos muestra, hermano, de que Él descendió y sufrió como sufrimos nosotros, sentía el mismo dolor, sentía hambre, tenía sed, ayunó, recuerden que ayunó, fue llevado al desierto para ser tentado y ayunó en esa tentación. Entonces no podemos decir una falacia de esa inmensidad, hermano. Él sufrió en la cruz, él sufrió los latigazos, él sufrió cuando cargó la cruz, él sufrió cuando le metieron la lanza por su costado. Él vivió todo eso en la carne. ¿Para qué? Para que después nosotros cuando le pidamos a él podría saber, ¿cierto?, el dolor y la necesidad nuestra. Y él sabe, por ese amor tan grande que nos tiene, hermano, él sabe que nosotros somos débiles. Él lo sabe. Por eso no nos pide nada, él solamente nos salva y después nos dice, persevera, sigue adelante, continúa. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, así como alegrías también, porque no todo es tristeza, ¿cierto? Sino que también hay alegría en Cristo siempre. Y lo único que nos pide es que tengamos confianza en Él, hermano, que confiemos en Él, así como estuvimos viendo muchas semanas acerca de la provisión del Señor, de cómo Él da, cómo Él nos entrega las cosas, así perseveremos hasta el final. Entonces, cuando Él asumió la naturaleza humana, lo hizo para ayudarnos, se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel, vivió como un ser humano cualquiera. Recordemos el caso de Lázaro. Al lado de su tumba, Jesús, lo vemos, ¿cierto?, en el Evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, el 41 al 42. Padre, le dice, gracias te doy por haberme oído. Gracias, Padre. Yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿para qué oró él? Para aumentar nuestra fe. En ese caso oró, como dice acá, lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que supieran que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que si usted le ora, Él lo va a escuchar. Y Él lo hizo para fortalecer nuestra fe, para eso lo hizo. Entonces también hay otra verdad, otra gran verdad acá que dice acerca de Jesucristo. En el resto del verso 3 dice que era del linaje de David según la carne. Y aquí habla de la humanidad, ¿cierto? Habla de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nació de una virgen porque ha sido declarado el Hijo de Dios con poder. Porque según el siguiente versículo, el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y aclarar acá, ¿cierto?, que la resurrección no fue lo que lo hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esto solamente confirmó lo que ya se habría de venir y reveló quién era Él. Él fue declarado, nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios con poder. Entonces tenemos la perfecta humanidad de Cristo y la perfecta deidad también, ¿cierto? Perfecta humanidad y perfecta deidad. Él sufrió como cualquiera de nosotros, hermano. En el credo más antiguo de los apóstoles de la iglesia, dice él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes, antes de que cualquier credo fuera formulado. Y lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de leer. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios y es hombre. Jesucristo, hombre, así lo nombra la Escritura, ¿cierto?
Entonces, continuando, hermanos, del verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y esta es una referencia obvia al Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Y encontramos acá conformada la Trinidad entre nosotros, el Padre, ¿cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el verso 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces la resurrección lo comprobó todo, hermano, todo. Recuerden que lo fueron a ver y él ya no estaba. Estaba solamente su túnica y no estaba tirada, estaba ordenadita. Eso nos dice mucho. Y él ya no estaba, había sido resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección comprobó que realmente él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces le vemos primero los días de su humanidad con un cuerpo físico caminando sobre la tierra, despreciado, rechazado por muchos, por los seres humanos. Lo vemos en su debilidad cuando estaba sentado, descansando junto a un pozo, cuando descansaba en una barca sacudida por la tempestad y finalmente le vemos pasar por la vergüenza de la cruz. Ese fue el final. Pero llegaría el momento en que sería resucitado entre los muertos. Ese glorioso momento. La resurrección probó la veracidad de sus palabras cuando él dijo en Juan 8:23, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba, les dijo. Los apóstoles no entendían mucho, ¿cierto? Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Dándole a entender que un día él iba a partir, que un día él tenía que ascender a los cielos. Entonces los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel se habían terminado. Había regresado de entre los muertos con gran poder, y su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, él era el Hijo de Dios con poder. No hay duda de eso, hermano. Y su nacimiento virginal también, que es algo que muchos niegan, que dicen que no es posible. Así tenía que ser, ¿cierto? Porque si hubiera sido en una pareja, en este caso entre José y María, hubiera sido un hombre común y corriente. Pero él tenía solamente el gen de Dios. Él era perfecto, hermano. Entonces tenemos otra verdad acá. Vemos a Cristo resucitado y sentado actualmente a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo hoy por los creyentes y dándole poder, energía y consuelo. Él está ahora a la diestra del Padre, ¿cierto? Eso nos muestra la Escritura. ¿Y qué está haciendo Él? Está abogando por nosotros todos los días, a cada instante, ante el Padre, intercediendo por los creyentes y dándoles poder, energía y consuelo, que es lo que recibimos nosotros a diario cuando, cuando le pedimos a Él. Entonces tenemos a un hombre allí en la gloria celestial, pero muchos cristianos no parecen apreciar plenamente esta verdad. Necesitamos recuperar esa conciencia de Cristo, hermano, que Él está a la diestra del Padre y reinando con poder. Igualmente la resurrección de Cristo nos asegura que Él vendrá a esta tierra como el juez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él un día volverá, hermano, Él un día vendrá, por su iglesia en general o por cada uno de nosotros en particular, pero Él vendrá y acabará con el pecado y reinará con justicia sobre la tierra. Pablo lo dijo cuando él se apareció ante esos filósofos en Atenas, en el libro de los Hechos 17, 29, 31. Recuerden que los atenienses eran tan religiosos, hermanos, tan religiosos, que tenían un altar al Dios no conocido. Por si acaso hay algún Dios que no conocemos, ahí está el altar al Dios no conocido. Para que no se enoje, para que no derrame la furia después por nosotros, porque nos va a decir, ustedes nunca me rindieron honores. En Hechos 17, 29, 31 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo sobre todo y habiéndolo levantado de los muertos. Ahí les presenta Pablo a Cristo. Le dice, a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a presentar. Y ahí se los presenta, les predica el Evangelio. Entonces hay una solemne realidad, porque Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros algún día, hermanos, estaremos junto a Él. ¿Usted cree eso? Algunos no, no todos. Entonces, ¿se presentará ante Jesús como alguien que ha confiado en Él, como un Salvador, o se presentará usted allí para ser juzgado? ¿Cómo iremos a llegar a ese lugar? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su confianza? Si usted muere hoy, ¿dónde va a abrir su ojito? ¿Ah? ¿Dónde? Piense. ¿Dónde vamos a abrir nuestro ojito si morimos el día de hoy? Entonces nos recibirá el Señor y nos presentaremos ante Él como alguien que ha confiado en Él como su Salvador o para ser juzgado. Recuerden que hay dos juicios que nos nombra Apocalipsis. El juicio del gran trono blanco y el otro que se me olvidó. ¿Cuál es el otro? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Son dos diferentes, ¿cierto? Uno para cristianos y uno para el mundo. Para el mundo va a ser dictada la sentencia culpable. ¿Ya? Ahí no hay apelación, no hay previsión preventiva, no hay nada. Ahí se va a presentar la persona culpable. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Culpable, culpable, culpable. Y en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Serán juzgados los cristianos. ¿Ya? Conforme, como dice la Escritura, a lo que hemos hecho. Recibirán recompensa, unos más, otros menos. Pero no es un juicio condenatorio. ¿Ya? Eso deben tenerlo claro. Si usted no le ha recibido como su Salvador, la condenación de Dios estará sobre usted. Y eso se ve por medio de nuestras obras, ¿ya? No porque haya hecho una oración yo, que la oración del pecador y fui salvo, y ya estoy en los lados. Como muchos, ¿cierto? Y se van al mundo y dicen, no, yo hice la oración del pecador. Estamos listos. Pobre, ¿cierto? Eso van a despertar en otro lado, ¿no? ¿Dónde piensan ellos? Entonces, si no ha recibido al Señor como su Salvador, mediante, ¿cierto? Mostrando obras de salvación, estará perdido, estará viviendo, ¿cierto? Un evangelio desviado. Nadie puede presentarse ante Él por su propia justicia. Nadie va a llegar al cielo diciendo, Señor, yo fui bueno, ¿te acuerdas? Yo construí una iglesia, yo ayudé a los abuelitos a cruzar la calle, rescataba perritos de la calle, les daba alimento. Fui una muy buena persona, Señor. Ahí está mi currículum. Nadie, mi hermano, se va a presentar ante Él por su propia justicia. A menos que usted confíe en Él como su Salvador, quedará condenado por la eternidad. Usted puede hacer la oración del pecador, puede ser salvo, y su vida, ¿cierto?, demuestra que usted ha cambiado, que usted ha sido salvo, porque es otra persona. Por eso afirmamos que la resurrección de Cristo garantiza que cada uno de nosotros deberá enfrentarse al Señor Jesucristo algún día. Todos algún día estaremos juntos frente a la presencia de Dios. Por eso, considérese usted si tiene usted o no una relación con Dios. Porque como dice Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino lo contrario, ¿cierto? Muchos ven a Dios como un Dios de juicio, un Dios de condenación, un Dios que está enojado, un Dios de ira, un Dios que quiere hacer daño a nosotros. No hagas esto, no hagas lo otro, no, 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 no. Así ven algunos a Dios. Pero acá dice claramente que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. El que no ha creído ya ha sido condenado. El mundo no cree, ¿cierto? Y ahí volvemos, ¿cierto?, a la doctrina de la gracia, que habla de que Él es el que nos llama a nosotros, hermano. Por eso te sientes privilegiado, así como Pablo. En esta carta nos vamos a ir mostrando, ¿cierto? Domingo a domingo. Vamos a ir viendo cómo Pablo nos muestra el Evangelio, cómo Él nos muestra el mundo, cómo le hace una radiografía o biografía a nosotros cuando nos habla, cuando estamos sin Cristo y nos habla que estamos perdidos, que somos una tumba abierta, sepulcro abierto, dice su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Hay muchos que son así en el mundo, hermano. O éramos nosotros así en el mundo. Teníamos veneno en nuestra lengua. Ahora es lo contrario, ¿cierto? O todavía le queda algo de veneno en la lengua. ¿Te sabe a lo que me refiero, cierto? Oramos, hermano, damos gracias. Señor, agradecemos, Padre, este tiempo en tu presencia que nos has dado, mi Dios. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque nos has dado este momento para poder llegar a este lugar, a tu iglesia, a estar con nuestros hermanos, a recibir tu palabra, a recibir tu enseñanza, Señor. Te ruego que nos des sabiduría, inteligencia y que nos guíes a través del libro a los romanos que vamos a estar viendo, Señor. Que nos guíes, que nos des sabiduría, inteligencia, que nos ayudes a comprender la grandeza de este libro, la grandeza de tu palabra, Señor. Danos fortaleza cada día. Si alguno estuviera débil en la fe, Señor, ayúdalo. Si alguno estuviera débil en la carne, ayúdalo también, mi Señora. Nuestra hermana Inés, que está malita de salud, Señor, fortalece, la ayuda, la guarda, la Señor, dale fuerzas, Señor, en su vejez y en su enfermedad. Nuestra hermana Verónica también, allá en Paredones, también guárdala, Padre, ayúdala cada día con sus dolencias, con todo lo que es su vida carnal, Señor. Bendícela, fortalécela, ayúdala, Señor, también espiritualmente. Llénala de tu amor, de tu consuelo, de tu compañía, Padre, en ese lugar donde ella está sola. Y ayúdala, Padre, cada día. Te damos muchas gracias por este tiempo, por tu presencia, y nos entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.